Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y hoy traemos a Ángel, lo que me estuvieron pidiendo esta canción. Chicos, no tiene nombre. Primero quiero decir una cosa: el público que tiene es lo más. O sea, gracias por todos los comentarios, por toda es lo más amable que he tenido hasta el momento. Gracias por eso. Se agradece y dan muchísimas ganas de hacer los videos por el fandom, la verdad. Súper amables, respetuosos todos, así que nada, quería decirles eso. Pero sí, han pasado cosas. Me han dicho de qué trata esta canción, me han dicho de que bueno, sí, está bien. A ver, estamos hablando de monstruos de la televisión. Las caconas más grandes, como es este señor, claramente saben a qué me refiero. Una persona que hemos visto por lo menos los que somos de los 90, lo hemos visto reírse de personas con síndrome de Down, con alguna discapacidad, con ciertas cosas que realmente está bien. En los 90 era todo como un... Pero bueno, ya hablaba más o menos de la persona. Nadie se va a reír. Nadie, si no tiene maldad, no se va a reír. En los 90 tampoco. O sea, en los 90 está bien. Había mucha gente pelotuda en televisión. Desde ya, para muestra sobre un botón, pero era el devenir también de lo que está sucediendo ahora, del presente de esta gente, y es también como la decadencia y el ridículo de no poder aceptar que algo ya pasó. Era algo que tenía muchísimas ganas de decir. Tini, la venganza se canta en frío. Es como le voy a poner a este video. Sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. Si te gustan este tipo de videos, te puedes suscribir a este canal si quieres más videos de Tini, porque vamos a hacer todo el disco. Si es que se suscriben a este canal, activen la campanita, pónganle me gusta a este video y déjenme acá abajo alguna recomendación y con qué video podemos seguir. Tomé la decisión de que se vea un poquitito más. El tema es el copyright, ¿viste? A ver, vamos a ver con qué nos encontramos. Ya esto de la lluviecita de fondo, ya es una nostalgia, tristeza. Me hace acordar mucho a un compositor también, el patrón que usa. Me da un poco como Satie. Entonces, si conocen Satie, tiene muy esa vibra. Gimnopedia 1. Ah, por favor, lo que es ese hombre, ese compositor increíble. Boludo, es un piano orgánico. Se siente... ¿Qué es el pedal? ¿Qué es lo que se siente? Escucha. Igual no es un pianísimo. Debe ser un teclado, porque es raro que haga ese ruido. Lo raro igual que sea un teclado, pero nos hace un ruido raro. Despertó poco más de las 6, 4 platos tostados de café, los dejaba de la mano en el colegio. Sí. 2 razones para trabajar y a la casa llegar a cenar, convirtiendo gotas de sudor en privilegio. Okay. Ella juega, baila, corre, canta y vuela con las alas. ¡Ay, qué hermoso! De su ángel, se la presta cuando quiera. ¡Mi vida! ¡Qué hermosa la letra! Es un empleo de la voz muy amable. Me parece como que, aparte de que este disco es Martina, que cuenta su historia, que cuenta todo esto que ya sabemos, parece que es el momento ideal para demostrar todo lo que sabe hacer. Vocalmente la está rompiendo. Es muy ecléctico todo. La voz está absolutamente en crudo. Tiene muy poquitas cositas de postproducción normal, natural, que tiene que tener sí o sí. Pero la voz está en crudo y es consonante también con el estilo, con lo que quiere decir. Y el estilo y toda la forma de cantar que tiene y lo acústico. O sea, está el piano y la voz y el sonido de la lluvia. Es hermoso. Fue una vida de televisión que escribió un experto en ilusión. No solo los 24 eran Nochebuena. ¿Qué? Fue una vida de televisión que escribió un experto en ilusión. No solo los 24 eran Nochebuena, porque el sueño solamente sueño, llama entregando el alma, vive para dejar huellas. ¡Ay, qué hermoso! En una historia perfecta que nada le falta. Ok. Necesito irme un segundo a lo vocal y ya vamos con todo lo que es el resto. Está todo el tiempo en la zona del pasaje. Toca el pasaje como si nada y pasa a la voz de cabeza. Y va con una liviandad, con una destreza que
es como si nunca hubiese dejado de cantar de esta manera. Es como que es una persona que está entrenada vocalmente para lograr estos sonidos y esta agilidad vocal. Necesitaba irme para ese lado un segundito también porque yo ya había dicho de que ella había dejado también como de cantar de una manera orgánica o de una manera que le genere exigencia, ¿sí? Exigencia a nivel rendimiento, destreza, cosas así. Es mucho más complejo cantar de esta manera. Y me sorprende para bien, me gusta muchísimo escucharla y es aparte muy agradable escucharla. Y para una persona que conoce de canto y conoce qué es lo que pasa en la garganta, como para decirlo de una manera, es muy agradable escucharla cantar. Es muy bonito. Bueno, a ver, todo este lío sería en realidad porque en el 2008, bueno, fue la época de Patito Feo, hubo un tema con el merch de todo lo que es Patito Feo. Don Cabeza le habría hecho un juicio, no le habría hecho, no, le hizo un juicio a Stuessel, al padre de ella, y se lo ganó por derecho de autor del merch, o sea, de toda la ropa, de todo lo que es Patito Feo. Bueno, cuestión, se lo ganó, ¿por qué? Porque Stuessel no tenía ninguna manera de justificar que él era el de los derechos intelectuales de la situación. Cuestión, ¿qué pasa acá? Era el amigo. O sea, no era que es solamente el coproductor o se circunscribía solamente a lo laboral. Eran amigos y lo recagó. Por algo también la gente habla como habla de cada quien. ¿Sí? Se tuvo que exiliar el padre de Tino. Esto terrible. Y ahí está ella, dibujando estrellas. Canta, entregando el alma. Corte, qué bonita será. No se siente la tormenta cuando está la calma. 2008, diciembre fue un viernes, ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, cómo lo desmientes, cómo se perdona, cómo te arrepientes. Si fueron hermanos y adiós para siempre. ¡Dios! ¡No! Si él le dio la mano y el otro los dientes, le dieron la espalda y él siempre de frente, le dieron las gracias, lo empujan del puente. Yo ya entiendo bien lo que pasó, papá se fue y culpa de él nunca lo fue. No. La herida se tatuó en su piel. Ay, boludo. La mentira la oyó todo el mundo, la verdad nunca la escuchó nadie. Es que lo que suele pasar, ¿qué le pasó a Martín Sirio, por ejemplo? Era muy chiquita. ¿Cómo? O sea, no le podés explicar a una nena tan chiquita por qué te tenés que exiliar. No sé qué le habrán contado a ella en ese momento, pero supongo que no le habrán contado toda la verdad. Entonces por eso ella está diciendo ahora que ahora lo puede entender y lo puede procesar. Tal vez puede como cerrar alguna herida que haya tenido con el padre, como alguna explicación que haya necesitado en su momento. Ahora de grande, sabiendo toda la verdad, ella puede como cerrar, si se quiere, por ahí esa parte de su historia. Igual, bueno, mira ahora quién está dónde, ¿entendés? Por eso necesito gritarle a todo Buenos Aires. La verdad. Deja que el tiempo se encargue. Sí, bueno, ¿ves? Sí, sí. O sea, es lo mismo que yo dije al principio del video. Muy triste cuando tenés que hacer el ridículo para intentar seguir estando vigente. Y uno lo ve y vos ves un señor que está en cualquiera. Es decir, ¿por qué ridículo lo que está haciendo para sostener algo que no genera lo que generaba antes? No poder soltar el éxito. El éxito se tiene que soltar a tiempo. Porque si no lo soltás a tiempo, terminas haciendo estas cosas. Esto es ridículo. Y el destino se encargó de violeta pintarme. Sí. Batallas que no cogemos y hay que enfrentarse. De eso se trata amarse. Pero también me dolió. Sí. Y para decirlo no es tarde. No, obvio que no. Claro, porque ella sin comerla y sin beberla, tuvo que aceptar como la consecuencia de lo que le pasaba al padre en realidad, de la disputa que tuvo el padre. Para decirlo no es tarde. La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él. Pero la justicia divina existe. Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show, cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado. ¿Posta? Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida. Una forra. Juntos. No. ¡Ay, no! ¡Dios! Me re emocionó. Ay, es que... Ay, la vida a veces se encarga. A veces. Creo que casi siempre, te diría. Mirá lo que... Ay, por favor, qué basura, Dios. Qué gente horrible. Gente horrible. Ay, por favor. No sabía que no la habían querido contratar. O sea, es que en realidad sí. O sea, a ver... Una cosa es ser un productor muy exitoso como es Stuessel, y otra cosa es ser un productor
y un conductor, una figura del país con muchísimo poder, que todos te andan chupando las medias y el poder que eso te da. Obviamente cuando estás arriba, ahora lo pasa por arriba hasta una pibita de 8 años que la otra vez le dijo que para mí sos un boludo, le dijo. Entonces ya está, ¿me entendés? Como que está muy bueno ver, también pasó con un famosísimo conductor de programa de Chismentos, de ver cómo el monstruo se va cayendo y deteriorando. Y digo que está bueno porque hay un montón de gente que arruinó un montón de familias. Un montón de psiquis, un montón de vidas por rating, ¿entendés? Y por no perder ese poder, pero ahí los tenés ya destruidos, ¿me entendés? Porque cuando haces las cosas bien, indefectiblemente va a llegar a un buen puerto, ¿me entendés? Y la gente se va a dar cuenta. Obviamente va a haber un montón de gente que no se dé cuenta. Obvio que va a haber gente que no se dé cuenta, porque van a decir, bueno, pero hay gente que todavía no se da cuenta. Y sí, obvio que hay gente que no se da cuenta todavía. Y hay gente que lo sigue consumiendo. Otra cosa es verlo como un consumo irónico, porque yo la verdad que esos tipos de programas yo lo veo como un consumo irónico, porque se le ven los hilos, ¿entendés? Se le ven los hilos, no por el tipo de programa, sino por la persona. Cuando a esa gente se le ven los hilos, es gracioso y es ridículo. Porque te quiero con todo el alma. Corten, la siguiente será. Es que ella podría haberse cambiado el apellido. Llegar a la calma. Me hace acordar otra canción eso. No, 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 no. Hijo de la luna, no. En realidad es como un vals, es un valsito. 1, 2, 1, 2. Están 6 octavos. Por eso esa acentuación le da ese cosito de vals. Y también como de dramatismo. Un vals en modo menor, mi amor. Aunque en realidad el 6 octavos no es de vals, pero bueno, tiene como esa cosa danzarina que se le siente. Igual se puede confundir con el 3/4, porque el vals está en 3/4 en realidad. Es 1, 2, 3, 1, 2. Esto es tan. Está un poquito más. Hay que ver la acentuación en realidad. Bueno, no sé, me metí en un general al pedo. Cuestión. Feliz. Cuando el bien triunfa, nos pone a todos. Y obviamente, absolutamente felices. Cada uno tiene su merecido. Cada uno está en el lugar que se merece estar y en el que construyó para estar. Porque no es tampoco que hay por ósmosis o por una cosa divina. Bueno, sí, hay veces hay cosas divinas que hacen que todo se ordene. Pero también, cuando vos creas una base de cacona, ¿entendés? Cuando vos vas a bajar, no vas a... Porque todo el éxito siempre baja un poco o se estabiliza y todo. Pero el tema es que cuando vos tengas que bajar, tengas un suelo bonito, un suelo lindo, limpiecito, todo. Pero cuando construís arriba de la cacona, cuando vos te caes adentro de la mierda. Entonces eso es lo que le pasó a un montón de esta gente horrorosa que existe todavía en la televisión, que se fueron desarmando y se fueron cayendo porque el público los dejó de seguir y porque también se le ven los hilos. Entonces me parece que está bueno como poder tener noción de qué consumimos, qué no consumimos y a dónde queremos colocar esa gente, porque esa gente trabaja para nosotros en realidad, porque nosotros somos los que consumimos ese tipo de programas. La gente, para el consumidor, están haciendo todo para nosotros. Entonces nosotros tenemos el poder de sacarlos o no, ¿entendés? Y de exponerlos y dejarlos en ridículo. A ver, Tini lo que está haciendo es contar parte de su historia, y esto es parte de su historia. Esto es consecuencia. Que le pegue a este Gil es en realidad consecuencia de ella contar su propia historia. No está haciendo nada nada loco. Simplemente está contando las cosas como fueron. Y encima ni siquiera dio un nombre propio, ¿me entendés? La hizo re bien. El bien triunfa. Mis chiquis, díganme con qué seguimos, con qué otra canción seguimos, cuál es la siguiente. Suscríbanse a este canal, pónganle me gusta, activen la campanita. Estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Me servirá muchísimo que se suscriban a este canal para poder seguir teniendo estos videos de Tini. Ahora sí, gracias, le mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.